sencillo como queramos. Porque en realidad, para empezar, es un debate lleno de mucho ruido, ¿no? De muchos miles de millones que van y vienen, mucho papel en la prensa, mucho titular, que si eurobonos, que si reuniones y más reuniones, que si préstamos, que si avales, que si salida en V de la crisis, que si salida en U. Y mientras tanto, pues eso, estamos cada uno en casa o en la cola del súper con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces, la situación en medio de este panorama no es una situación sencilla, con una crisis sanitaria que pilló a la globalización, ¿no? Que ya también estaba en crisis, en una situación difícil, con síntomas claros de agotamiento de la frágil recuperación que sucedió a la crisis del 2008, ¿no? De la que hemos venido todos y con sus correspondientes recortes. El 2008 fue una crisis, sobre todo en las economías del norte, dijéramos de Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Mientras que en el sur, esas economías y en los países emergentes, más o menos fueron funcionando relacionadamente bien. La crisis tuvo unas consecuencias enormes, ¿no? Evidentemente, en desigualdad, etcétera, pero a pesar de esos problemas, el PIB mundial solo se redujo un 0,1%. En este caso, los organismos internacionales, en esta crisis de ahora que afecta a todos los países y que por tanto afecta al globo entero, se está hablando de una caída de entrada entre el 3 y el 5%. En todo caso, si visteis lo que nos pasó antes, en el 2008, 2009, 2010, y vemos lo que ahora está pasando, la cuestión es que la dimensión es descomunal. Para que nos hagamos una idea, simplemente, por ejemplo, en movimiento de capital, ¿no? La salida de dinero de los países menos avanzados hacia las viejas metrópolis ha sido, en menos de un mes, de 96.000 millones de dólares. De los 193 países que Naciones Unidas reconoce como estados, 90 de ellos ya han consultado al Fondo Monetario Internacional para conocer cuáles son o cómo podrían acogerse a planes de rescate. Y 60 lo han hecho al Banco Mundial. Como habéis visto también estos días, la cotización del petróleo está por los suelos. De hecho, habéis visto que te pagan por llevártelo, ¿no? Y que el desempleo y el resto de materias primas, el desempleo crece muchísimo y el resto de materias primas está cada vez más bajo. Bien, es un hecho ya que nadie discute, ¿no? Que hay una crisis general en todo el planeta. Y para el problema para los capitalistas y los gobiernos, en estos casos siempre acostumbra ser el mismo. ¿Cómo podemos superar esa crisis? ¿Qué medidas tomar para proteger lo más posible a la economía capitalista, a los negocios y sacarla de estos aprietos? Bien, la fórmula que se ha optado en casi todos los países, bueno, yo no conozco ninguno que no haya hecho, pero claro, tampoco los conozco a todos, ¿no? Es básicamente aumentar el gasto público, endeudarse e imprimir dinero. Desde el Banco de Inglaterra, pasando por la Reserva Norteamericana, siguiendo por el Banco Central Europeo y por todas las medidas que se hablan, todo el mundo más o menos, y los estados por su cuenta van tomando las mismas medidas, ¿no? Imprimir billetes, sacar deuda, ofrecer avales, etcétera, 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 para intentar defender las economías y la situación de cada uno de los países. En nuestro caso, claro, estamos metidos en la zona euro y esta misma tarde, como sabéis, hay una reunión del Consejo Europeo después de un ejercicio, dijéramos, un poco hiperbólico sobre cifras mareantes a propósito de cuánto dinero se puede dar para hacer frente a esta crisis, ¿no? Y a través de qué mecanismos. Se habla de 4,5 billones de euros, se habla de muchas cosas, yo creo que luego podemos entrar mucho más en debate sobre qué es, pero lo que tendríamos que ver desde el punto de vista primero es si esas medidas, que cada una de ellas además es en sí misma una batalla política, porque la forma de la deuda de cada país o de cada estado de la Unión, la forma en que ese país se endeuda y el acuerdo con el resto dentro de la zona euro,
la forma de cómo se contabiliza, el precio, quién lo paga, todo eso es un debate abierto entre los distintos países, sobre todo entre el norte y el sur, y entre los distintos grados y dimensiones también y peso de las distintas economías en el concierto, dijéramos, mundial, ¿no? Es una dimensión que en este caso a nosotros, en concreto en lo del euro, nos retrotrae, ¿no?, inevitablemente como a la segunda parte de una que ya vivimos en el 2008, en relación 2008, 2010, 2012, a todo lo que representó en particular la crisis griega, el intento de Grecia de saltarse las normas, dijéramos, de la austeridad y buscar una salida propia, ¿no? En ese proceso, Grecia, como bien sabemos, no ganó, se impuso la idea de la troika y se impuso los distintos mecanismos económicos a través de los cuales esa política ha ido asentándose, ¿no? En este momento, esa política que ya estaba con dificultad, pero claramente es la dominante, está con problemas cada vez más serios. Primero porque el número de países es mucho mayor, la dimensión de la crisis es mucho mayor, porque el volumen que afecta y la situación de endeudamiento de los países no es igual, pero es deuda alta, porque la desigualdad es grande, porque los rendimientos, como decíamos al principio, los rendimientos económicos de las inversiones, la rentabilidad de esas inversiones de capital no es alta o ya no era alta. Y entonces, en esa situación llega o afrontamos esta crisis de ahora. A eso sí, intentan en todo lo posible aplicarnos las recetas de antes. Ahora bien, esas recetas de antes, como yo digo, no son aplicables y eso ya se nota en el debate que hay, ¿no? Lo primero en ese debate es que vuelvan a aparecer esa idea de si existe o debería haber un sistema de mutualizar la deuda europea, es decir, cómo esa deuda no es solo una deuda de cada país, o si lo es, en qué medida lo es, por una situación que no es imputable estrictamente a ese país, ¿vale? Pero cómo se computa, si hay que devolverla o no, bueno, todo lo que habéis ido viendo en la prensa y qué mecanismos tienen que hacerlo. O sea, a través de qué medios se conseguiría ese dinero. Hay que contar que en la Unión Europea, si en 2008 la situación de Grecia fue difícil y realmente tras Grecia, pues Irlanda, Portugal, el propio rescate español y ya sabéis que Italia quedó allí, que sí, que si no, se establecieron esos mecanismos que venían asociados a un memorándum de condiciones de recorte, a un plan de austeridad, a un mantenimiento del déficit, a lo que se llamó la visita a los hombres de negro, y al mecanismo de estabilidad presupuestaria de la UE, que era el que dejaba el dinero, ¿no? El famoso MEDE. Bien, en este momento, políticamente hablando, yo creo que tenemos que ver que el dominio de la derecha, de los gobiernos y de las políticas y pensamientos de la derecha en Europa no es menor que entonces, sino, si me apuráis, mayor o por lo menos igual, ¿no? Supongo que a nadie se le escapan las posiciones políticas de Hungría, Austria, Polonia, ¿no? O el debate actual entre norte y sur, dijéramos, encabezado por holandeses y alemanes contra italianos, dijéramos así, españoles, ¿no? Gobiernos de España, Italia y también gobierno francés, ¿no? Pero, como decía, la situación no es la misma por la dimensión misma de la propia crisis y por el conjunto de fuerzas implicadas. Para empezar, esta vez, en la famosa cláusula de estabilidad que se aplicó cual norma de hierro, ¿no?, a todo el mundo, se ha buscado una cláusula de escape. Esa cláusula de escape permite el endeudamiento de las distintas naciones de Europa, es decir, y estados, ¿no? Ese endeudamiento se da por la vía de que los países pueden ir a intentar emitir deuda y además se da la garantía de esa deuda a través de que el Banco Central Europeo ya ha salido diciendo que comprará toda la deuda pública que salga, o la inmensa mayoría, para sostener a los
países que se ven obligados a recurrir más al mercado a buscarla, que a la vez se diseñan en la Unión mecanismos más baratos para poderse financiar esos estados y que incluso está en debate que hay una parte de esa deuda de cara a futuro que tuviera una forma mancomunada. Bien, el problema, dijéramos, número uno es, teniendo en cuenta que desde el punto de vista político lo que no está planteado es ir más allá del capitalismo, sino mantenernos dentro del marco capitalista. Y en la actualidad, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que hay en Europa, ese debate de reconstrucción de la economía capitalista se produce quiere decir que está muy dominado por una forma muy de derechas y muy neoliberal de plantearlo, ¿no? Entonces, ahora bien, cada uno de esos problemas, que yo decía deuda, mutualización, si no, criterio, quién paga, cómo, etcétera, son elementos de pelea política en los que estamos metidos y que en general corre mucha tinta sin que sea fácil aclararse, ¿no? La primera cuestión sería si ahora que se emite deuda y aumenta el gasto público, porque hay una caída de los ingresos del sector privado, hay un cierre de empresas, una destrucción de tejido productivo, una pérdida de empleos y un empobrecimiento general, si a esa caída precipitada de los ingresos, ingresos del sector privado se la sustituirá, teniendo en cuenta que hay que haber, o tiene que haber, o ya está habiendo un mayor gasto público, se lo sustituirá por un mayor peso de lo público, es decir, por un avance del control del sector público, ¿no?, en el conjunto de la economía, que es justamente lo que se ha ido perdiendo desde, muy especialmente lo hemos vivido nosotros, con los recortes desde el 2008 hasta aquí, ¿no? Se siguen cerrando empresas, se destruye capacidad productiva, nadie le cabe la menor duda de que la salida, cuando se produzca, se habrá producido después de un enorme esfuerzo de dinero público, esfuerzo, más allá de que ahora cómo se pague, esfuerzo que cargará sobre la espalda de varias generaciones. O sea, no es tan fácil de momento ver esa salida. Entonces hay que ver si esas subvenciones que se dan para evitar que caiga el tejido productivo acaban siendo una segunda parte de lo que fueron las del 2008, 2010, 2012, que sobre todo han servido para salvar el capital financiero, no tanto para invertir directamente en tejido productivo y en su desarrollo. De hecho, lo habéis visto por las estadísticas y cómo funciona y cuál es la base de los productos interiores brutos, en concreto, por ejemplo, el Estado español, sino hay que ver si, por lo tanto, puede avanzar más ese sector público. Esa sería una primera cuestión. Ya que pagas, ¿qué recuperas? Segunda cuestión, ese aumento de la deuda tiene dentro del mecanismo de la Unión Europea un peligro muy claro. Ya lo vimos en Grecia, que se resolvió entre comillas, ¿no?, mandando a Grecia 25 años para atrás, ¿no?, que fue a través de créditos tasados y con condiciones muy rígidas para marcar la estabilidad a través del sistema europeo, ¿no?, que es un organismo creado especialmente, un mecanismo europeo de estabilidad creado especialmente para eso, para marcar y dar créditos a condiciones muy precisas y muy duras para los países, que son las que nos marcaron el rescate bancario en nuestro caso. Bien, por tanto, la segunda cuestión es ver cómo, de un lado, esta crisis y la emisión de deuda que se plantea, si la hace cada uno de los estados, no provoca un mayor peso y una ruptura de la unidad del mercado en el sentido de que el norte, los alemanes, como sabéis, los holandeses, sobre todo, se benefician cada vez que, dijéramos, España u otros tienen que ir al mercado a buscar deuda. El precio de esa deuda es mucho más caro. Habéis visto, la prima de riesgo ha vuelto a crecer, la famosa prima de riesgo, mientras que la prima de riesgo de los países de Alemania o de Holanda, cada vez que la nuestra sube, la suya baja. Es decir, para ellos, entre comillas, aparte de que acaben comprando deuda o aparte de todo lo demás, a ellos les va bien. Entonces, pero eso provoca un desfase cada vez más grande
que tiene un problema gordo y que hay que buscar mitigar, porque es lo que España va diciendo, Sánchez, o lo que van diciendo los franceses, Macron, de que si no hay un acuerdo sobre cómo se paga esa deuda y cuál es el sistema en que esa deuda se va al mercado, lo que va a pasar es que el euro no podrá aguantar, que el mercado único no podrá aguantar. Bien, entonces hay que ver esa segunda parte, cómo el aumento de la deuda acaba no permitiendo o no hundiendo más a los que ya sufrimos más en la anterior y en esta crisis y haciendo más poderosos a los otros, rompiendo el marco. Tercera, si se emite entonces un sistema de eurobonos, que sería la fórmula que en un principio igualaría, ¿no?, los riesgos, al transformar el riesgo en un riesgo, por llamarlo así, de la zona euro, ese riesgo del conjunto de la zona euro, no de cada país, cuánto es en proporción a la deuda de cada país, a la que se está emitiendo o a la que se deba emitir, en qué condiciones se tienen que garantizar, quién tendría que emitir esos eurobonos, y cómo se pueden usar, ¿vale? Cuarta cuestión, como decía antes, se trata en buena medida, cuando hay crisis, de proteger por parte de los capitalistas la capacidad productiva de cada país, intentar que ésta, dijéramos, entre en este congelador hasta que no es tal, porque se va destruyendo, pero bueno, entre en este letargamiento de forma que sea lo más benévola posible para que cuando se recupere pueda ser lo más rápido posible. Esa es la teoría. Para eso se supone que se da dinero. De hecho, la mayoría de dinero que se da para las empresas y no para las personas, que son las principales víctimas. Y otro de los grandes problemas. ¿Qué hacemos con el avance general de la pobreza? De una pobreza que ya viene de una profunda desigualdad, de una pobreza que está cada vez más enquistada y en números más altos en toda Europa. Poco importa si es la del norte, la del sur, la del medio o la de al lado. En todos lados esa desigualdad ha crecido y la precariedad también en todas sus vertientes. Obviamente, como siempre, no es lo mismo que te sufras el coronavirus en un piso de 30 metros en un barrio pobre de la capital de España, que lo hagas en Berlín, pero te puedes encontrar que en Berlín también estés en un piso de 30 metros con problemas muy serios, ¿no? Entonces, quiere decir que esa desigualdad también ocurre. Entonces, hay que ver ese problema cómo se encara. Y la última es, como decía, las medidas se toman en un principio para intentar que el momento o el camino de la reconstrucción del capital, del negocio, del capitalismo, ¿no?, de la vuelta a avanzar, porque es esa un poco la idea, ¿no? Los capitalistas entran en una crisis, la idea es, bueno, a ver cómo la capeamos, metemos el dinero y a partir de ahí, pues en cuanto esperamos, ¿no?, en cuanto todo eso empiece a funcionar, el capital verá mayor rédito y mayor capacidad de conseguir rentabilidad de su inversión, invertirá y, como lo importante es esa inversión, porque es lo que determina todo lo demás, pues a partir de ahí pues ya tiraremos, ¿no? Bien, entonces la cuestión es esa reconstrucción, ¿sobre qué modelo la hacemos? Eso también es otro debate que está abierto. ¿La hacemos sobre el mismo modelo que tenemos ahora, que es depredador, desigual, generador de pobreza, etcétera, y no sostenible, o se avanza hacia otro modelo? Esa es la otra parte del problema. De fondo, dijéramos, la primera batalla en todo esto es, sin duda, la derrota de la austeridad, ¿no? De qué manera esa política de austeridad que ha traído consigo una inseguridad general, una pobreza generalizada, un dominio general del capital financiero sobre todo el resto de la sociedad, de un sector cada vez más reducido, dijéramos, de tenedores de deuda, etcétera, sobre el conjunto de la sociedad, ya reducido convenientemente y de manera exponencial, no solo los derechos a través de la limitación de los servicios públicos, sino también y de manera muy especial la democracia en ese sentido, cómo todo eso se va avanzando. Pues evidentemente la primera tarea es ver cómo podemos derrotar esa austeridad.
Hasta ahora, ¿qué se ha hecho en los gobiernos? Porque, como decía, se ha movido. No podemos considerar que lo que se ha hecho ahora es lo mismo que se ha hecho en el 2000, a partir de la crisis 2008-2010. Creo que la gente ha aprendido. También las dimensiones del problema no son lo mismo. La clase dirigente también aprende y esta vez, además, la bofetada es mucho más gorda que la anterior. La primero que se ha hecho es básicamente dar rienda suelta a los estados para que se endeudaran. Yo creo que eso es necesario que lo veamos claro porque la deuda, o sea, aunque Europa diga 4,6 billones, no sé qué, esencialmente los mecanismos son dar rienda suelta a que tu estado se pueda endeudar. ¿Vale? Para eso, la cláusula de estabilidad no hay necesario cumplirla. Pero se ha hecho de acuerdo con Bruselas, es decir, Bruselas y todos los países se han puesto de acuerdo en ver cómo se salta la cláusula de estabilidad, que se queda en suspenso por esta crisis. Segundo, abrir una línea de crédito de deuda para los países a través del mecanismo europeo de estabilidad, pero de una manera laxa, es decir, que no venga acompañada de que tengas que preparar medidas de recorte contra o sea, de los famosos hombres de negro y sus planes de austeridad. Este momento, eso como son gastos para cubrir los problemas derivados de la pandemia sanitaria, pues se considera que de momento no están fuera de esa posibilidad, de momento no están asociados a la inexorabilidad de un plan de ajuste. Segundo, abarrar las deudas que tú vayas sacando como país, como Estado, la deuda pública y una parte de la deuda privada a través de una cantidad ingente de dinero del Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo te comprará para evitar que se te disparase la prima, para evitar también otro mecanismo, para evitar que te quedes incluso si que no te la compren, etcétera, etcétera. Entonces, se asume que habrá liquidez porque el Banco Central Europeo pondrá dinero todo lo que haga falta. ¿Vale? Y hoy, que es la reunión de esta tarde, empiezan a diseñar ciertas políticas, también de crédito, que básicamente serán imputables a deuda de los estados, pero que van a permitir que de cara a la reconstrucción, incluso todavía en esta fase, esa deuda no sea al precio, dijéramos, entre comillas, más o menos tiránico de los mercados, sino que sea un precio más medido porque buscan mecanismos a través de los cuales mancomunar la salida de esa deuda, ¿no? Son muchos mecanismos. Yo lo digo porque se habla mucho de ellos. Todavía hay bastantes que no están acordados exactamente qué será. Se está hablando de que en el Consejo de junio, Consejo Europeo de junio, cuando se vean los jefes de Estado y de Gobierno cara a cara, lo cerrarán. Que antes de fin de año entrarían en marcha. Pero claro, como podéis imaginaros, todo esto no se sabe. En estos momentos no podemos decir que se sepa. Lo único que sí sabemos que hay es capacidad de endeudamiento del Estado, 330.000 millones del mecanismo de estabilidad que se dan de manera laxa, compromiso del Banco Central Europeo de compra y de cubrir deuda, estudio de más medidas a través del Banco Europeo de Inversiones para salvar empresas y para subvencionar los ERTE con 100.000 millones, pero antes los estados deben poner de su bolsillo 25.000 millones para garantizarlo, ¿no? 70.000 millones de presupuesto de la Unión Europea también iría a proteger y a defender sistemas sanitarios, pero esto es muy general porque no quiere decir que vayan a la sanidad pública, son para garantizar la autonomía europea ante una nueva crisis y esto puede acabar en manos de Bayer, es decir, no es... no, o sea, esto depende de la política en cada momento, no quiere decir que tenga que ser dinero para la ciudadanía o dinero para la sanidad pública o dinero, no porque el dominio es claro y la idea es clara, ¿no? Es ir manteniendo lo más posible
la política neoliberal y tocarla solo lo que es imprescindible. Hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas actual, que yo decía política, que es muy negativa. En Europa la mayoría de gobiernos son de derecha, sino de franca derecha, y algunos de centro derecha, y los otros que tenemos socioliberales, que son dos y contados, ¿no? O tres. Entonces, la cosa no da para mucho. Como en el material que se os ha pasado de lectura, yo creo que hay varios elementos que ahora saldrán y que explican mucho mejor que yo ahora todos los intríngulis de las distintas situaciones y procedimientos. Yo querría resaltar desde el punto de vista propositivo el artículo, bueno, que en realidad es una posición, ¿no?, de Diem 25, es una posición dentro del marco de la Unión Europea, pero es una posición diferente y distinta. Está partiendo del marco de la Unión, es una posición muy diferente y distinta a la que se está tomando. Primero, es una posición que parte de la idea, efectivamente, que habría que mancomunar la deuda y sacar un eurobono, pero ese eurobono tendría que ser directamente emitido por el Banco Central Europeo sin más líos. Sacas el dinero y se entrega directamente. Ese dinero, sacando, ellos plantean un billón de euros, bueno, no es un problema ahora de la cantidad. Una vez ese dinero saliera al mercado, Europa y su Banco Central no tiene problemas para financiarse en el mercado. La calidad de la deuda europea no es la española, es muy superior, es excelente. De hecho, como sabéis, la UE es el espacio con Producto Interior, con renta nacional más alto del mundo. Entonces, en ese caso no hay problema. Bien, que se emitiera y que se utilizara, no solo para cubrir necesidades, sino sobre todo para reemplazar deuda pública a los estados, es decir, para descargar a los estados de la necesidad de deuda y de la deuda que ahora han ido a buscar. Se les cambiara una por otra, dejara de ser deuda española en este caso para pasar a ser deuda europea. La segunda cuestión que plantea la propuesta de Diem 25 es que directamente se dé dinero a las personas, que cada residente europeo reciba dinero, porque si es verdad que para el capitalista lo importante es que la empresa, que el inversor consiga rentabilidad y que eso es lo que mueve el negocio, desde el punto de vista de los trabajadores lo fundamental es precisamente que nosotros podamos comer, ¿no?, y pagar nuestras facturas. Por tanto, el que pudiéramos con dinero público, pagado con nuestros impuestos, con dinero de todos y todas, proteger sobre todo nuestras condiciones de vida es fundamental. El ingreso directo de ese dinero, la idea vuelve a repetirse, la idea que discutíamos o debatíamos la semana pasada de renta básica, ¿no? Esa es la idea que hay detrás, buscar garantizar un ingreso para evitar que la gente que reside en el territorio de la Unión Europea caiga en una pobreza de la que no pueda recuperarse y salir. Tercera cuestión, en relación a las inversiones, pues es un poco qué camino seguir. Ellos plantean una propuesta verde de recuperación de inversión. En realidad lo que se plantea es una propuesta de desarrollo sostenible a partir de un sector público potente, ese sector público que ahora debe gastar y buscar y poner dinero para lograr mantener tejido productivo. Bueno, pues si hemos de mantener tejido productivo, pues es necesario que un poco pues ganemos en ello y ellos plantean esa salida. Bien, sobre la cuestión que habría el debate, ¿no?, ¿qué límites tiene la Unión? Pues la Unión, tal como está constituida, no ha nacido para defender ni proteger los intereses de la mayoría de la población que la compone, sino esencialmente para proteger los intereses de una oligarquía que a través de Maastricht y lo que representó ese acuerdo, ese pacto y los posteriores ha ido, dijéramos, consiguiendo hacerse con el dominio total del conjunto de las instituciones de la Unión Europea. O sea, dentro de los sectores de la burguesía, ese sector el que más. En segundo lugar, las dificultades de Europa son claras y sus límites, teniendo en cuenta que el presupuesto europeo es bajísimo. Y lo es porque no hay mucho interés en que haya una política europea. O sea, cuando se decide que el presupuesto sea como mucho el 1% del Producto Interior Bruto Europeo, pues de la renta europea, ya te está planteando
lo que hay, ¿no? Y la otra, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo con esto acabaré. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre todas y cada una de las propuestas, pensar que, como nos pasó en el caso de Grecia, cada pequeño elemento, cada pequeño paso, cada pequeño punto de debate tiene que ser un medio, no para que la izquierda se quede parada, sino para que intentar que ésta vaya sacando una propuesta de construcción distinta y alternativa. Propuesta que en estos momentos no está por el escaso peso de la izquierda en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas y un poco y en el conjunto del espacio, pero que es la tarea por construir. Bueno, yo lo dejo aquí ahora, porque si no también creo que esto se alarga mucho y luego ya seguimos.